Buenos días, iglesia. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Hay bastante gente hoy. Gente nueva, por allá vi atrás una hermana inglesa que nos visita por primera vez. Sea bienvenida. Luego atrás de donde estaba yo también hay una chica y una señora. ¿Sus nombres? Elizabeth y Carmen. Sean bienvenidos. Por acá también tenemos otro, el que está al lado de Juan, también nos visita por primera vez. ¿Tu nombre? José. Sean bienvenidos todos los que nos visitan por primera vez. Es un gozo. ¿Más? Por aquí, 2 personas más también. Sean bienvenidas. Que se sientan a gusto. Amén. Bueno, pues dándole la bienvenida, yo quiero invitar a mi esposa que se ponga en pie y que ore por mí, por la palabra que va a ser compartida hoy. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Amén. Así mismo como estamos, le quiero dar la bienvenida también a los hermanos de Morro. Lo siento, Jorge, otra vez te tocó. Dios es bueno, amén. Todo el tiempo. Amén. Lo digo porque él siempre dice, yo voy a la iglesia y cuando voy a la iglesia nunca predica el pastor Nicolás, siempre predica otro. Hoy vino y otra vez, pues lo siento. Amén. Amén. Yo quiero preguntarles a cuántos de ustedes, sinceramente, ¿cuántos de ustedes cree que es santo? Que levante la mano, por favor. Ahí, 5. 5. Voy a apuntar aquí. 5. ¿Vale? 5. Amén. Pues vamos a la palabra del Señor. Vamos a Levíticos 20. Levíticos 20. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Levíticos 20. ¿Lo tenemos? Bien. Dice la palabra del Señor: santificaos pues y sed santos, porque yo el Señor soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo, Dios, que os santifico. Amén. Pueden sentarse. Si vemos el contexto general del libro de Levíticos, veremos que casi todos los capítulos de Levíticos empiezan de la misma forma. Habló Jehová a Moisés diciendo. Casi todos los capítulos de Levítico empiezan de la misma forma. Habló Jehová a Moisés diciendo. Claramente vemos que es Dios hablando a su pueblo. Dios quiere instruir a su pueblo a través de Moisés sobre determinadas situaciones que el pueblo de Israel estaba realizando y que no agradaban a Dios, que no eran conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, Dios usaba a su siervo para que él le transmitiera ese mensaje, esa orientación, esa dirección que el pueblo necesitaba. Y eso es una de las tantas cosas que entre más estudio de Dios, me sorprende de Dios. Ver el Señor cómo le habla a su pueblo, cómo está constantemente instruyéndolo, corrigiéndolo, enseñándolo. Y lo que más me sorprende es que Él no nos dice mentiras. Él siempre nos dice la verdad. Siempre nos dice las cosas completas. No, ni medias, ni parciales, ni nos cuenta historias, no. Él siempre nos dice la verdad en su complemento, la total verdad. Un ejemplo práctico es
Eso es lo que normalmente hace un hijo, un padre con su hijo. Le enseña, lo corrige para que no cometa errores, ¿verdad? Si yo tengo a Andrés y está jugando con un mechero y yo le digo, Andrés, no juegues con el mechero. Él dirá, bueno, ¿qué problema tiene el mechero? No hay nada de malo en que yo juegue con un mechero. Y seguirá jugando con el mechero, ¿verdad? ¿Qué problema tiene el mechero? Pero si yo le digo, Andrés, no juegues con el mechero, porque si tú juegas con ese mechero, te puede generar una llama. Y esa llama te puede quemar. Y cuando te quemes, te va a doler. Estoy dando la información completa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Andrés seguirá jugando con el mechero o dejará de jugar con el mechero? Ya, pero yo como padre he cumplido. Le he dicho, esto no lo hagas por esto, porque si lo haces, esto pasará. Entonces ya la responsabilidad mía como padre la he cumplido. Ahora es responsabilidad de él si lo hace o no. Pues así mismo es Dios. Él nos advierte, nos corrige. En el contexto inmediato de Levíticos, ya en Levíticos 20, Dios está dando esas instrucciones claras a Moisés para que advierta a Israel, a su pueblo Israel que está en la tierra prometida, sobre conductas que estaban cometiendo y que eran contrarias a Dios, que Dios no quería que las cometiera. Y Dios nos dice claramente en el versículo 7, eso, santificados, ser santos. Y luego en el versículo 23 vuelve y lo dice. Dice, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque hicieron todas estas cosas y yo las tuve por abominación, dice. Entonces nos dice, no hagáis esto, porque si lo hacéis, están contrarias a mí y seréis echados fuera de la tierra prometida. Dios está claramente diciendo a Israel. Y en esta parte quiero ser un poco claro, quiero hacer un paréntesis para que quede claro una parte. ¿Por qué? Porque muchos dirán, la santidad, ese ser santos, Dios se lo está diciendo al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel estaba bajo la ley. Y nosotros, la iglesia, ya no estamos bajo la ley. Nosotros ahora estamos bajo la gracia. Por tanto, muchos dirán, no, si eso estaba bajo la ley, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Por tanto, la santidad, ese ser santos, no es aplicable para mí, ¿verdad? ¿Por qué digo eso y por qué quiero aclarar esto? Porque sabemos que hay muchos pastores, muchas iglesias que están transgiversando la verdad. Están cogiendo cosas de la ley, se las están aplicando a la iglesia sin tener por qué. Algunas cosas de las que vemos que eran bajo la ley y que ya no se deberían aplicar a la iglesia de Dios. ¿Conocen alguna? ¿No? El diezmo era bajo la ley. Otra cosa, los sacrificios de animales, la primogenitura tanto de los hijos como de los animales, la circuncisión, la prohibición en los alimentos, son cosas que estaban en la ley, pero que Dios, en la hora de la gracia, no nos las quiere aplicar a la iglesia, justamente porque Él lo ha decidido así. No son aplicables a la iglesia. Amén. Quedando que eso queda claro, entonces vamos hoy a hablar de esta parte. En Levítico nos dice santificar, ser santos. Se lo dice al pueblo de Israel. Y ahora vamos a ver si a nosotros como iglesia se nos pide también ser santos. Se nos pide que seamos santos y que nos santifiquemos. Y ese es el tema del que vamos a meditar hoy, de la santidad. ¿Ven? En los que les gusta apuntar, pues el título de la prédica de hoy es la santidad. Si comparamos, vamos nuevamente a Levíticos, dice el versículo 20, está hablando
habla Jehová a Moisés diciendo que los que ofrecieran a sus hijos a Moloc, a un dios pagano, serán contrarios a los que están en el versículo 5 en fornicación, en el versículo 6 a los que atendieran encantadores o adivinos, a todo hombre en el versículo 9 que maldijere, en el versículo 10 si un hombre cometiera adulterio, en el versículo 13 dice si alguno se juntare con varón, en el versículo 15 si alguno copulara con una bestia, luego nos dice si copularan con una mujer que no es la vuestra, con la hermana, con la madre, y así sucesivamente. Dice luego en el versículo 23 nuevamente que a estos los echaré porque me son abominación. Esto, Levíticos 20, nuevamente lo repito, está hablando Dios a Israel a través de Moisés y están bajo la ley. ¿Vale? Por tanto, la santidad se la está exigiendo Dios a Israel. Ahora vamos a un pasaje, vamos a Gálatas 5, 19 y 20. ¿Quién lo encontró rápidamente que lo lea? Gálatas 5, 19 y 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, costilla y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales Juan molesto, conmutado o dentro antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Gálatas es Dios hablando ¿a quién? A la iglesia, a los creyentes. ¿A través de quién? De un siervo, en este caso, de Pablo. Y en este momento estaríamos bajo la ley o bajo la gracia. Bajo la gracia. Y estamos viendo que está diciendo prácticamente lo mismo. Los que fornicaron, los que se acuestan con varones, ¿no? Los que fornican, los que visitan hechiceros, hechicería. Está tocando prácticamente los mismos temas. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, y en el Nuevo Testamento, bajo la gracia. Por tanto, ¿es necesaria la santidad en la iglesia hoy en día? Amén. Esta parte es aplicable bajo la ley y también ahora bajo la gracia. Con esta conclusión vamos a ir, con esta aclaración, vamos a ir al punto 1. Y el punto 1 es la santidad. Cuando hablamos de santidad, tenemos que partirla en dos partes. La parte primera, que es la santidad de Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios, nos referimos a su carácter, a su esencia, a lo que es Dios. Dios es santo, es su esencia, Él es santo. ¿De acuerdo? Es su forma de ser. Es que está totalmente opuesto al pecado. No hay pecado en Él. Dios es santo. Y así lo dice el Salmo 99:3. Si lo quieren leer, yo se lo digo. En el Salmo 99:3 donde dice, Él es santo. Dios es santo. Infinitamente santo. También en Levíticos 11, 44 y 45, también nos vuelve y le dice, yo soy Jehová tu Dios, debéis santificarnos, porque yo soy santo. Y en 1 Samuel 2:2 también nos dice, 1 Samuel 2:2 dice, no hay santo como ¿quién? Como Dios. Por tanto, ese es el carácter de Dios. Dios es un Dios sin pecado. La santidad es la esencia de Él. En Hebreos 12:14, si quieren lo buscamos.
Nos dice, Hebreos 12:14, dice la palabra del Señor, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Dios. Nos está advirtiendo en Hebreos que si no somos santos, no podemos ver al Señor, no podemos ver a Dios. Justamente por eso, porque Dios es santo, y si nosotros no somos santos, nuestra relación está dañada con Dios. Está interrumpida nuestra relación con Dios, porque Dios no puede mezclarse con el pecado. Esa es la santidad en cuanto a Dios. Ahora vamos a ver la santidad en las personas, la parte B, en las personas y en las cosas. ¿Ustedes creen que nuestro carácter también es santo? ¿Que es parte de nosotros el ser santos, el ser apartados del pecado? ¿Es de nosotros? ¿Sí? No. Cuando hablamos de la santidad de las personas, cuando hablamos de la santidad de las cosas, es una santidad, toma otro contexto. Es el mismo sentido, la misma palabra en hebreo es kadosh, que dice santo, pero en las personas o en las cosas toma otro contexto, que es apartados, separados para Dios. Nos apartamos, nos separamos para Dios. Dios es infinitamente santo y nosotros somos pecadores. Y por cuanto la palabra ha dicho que por cuanto todos pecamos, no podemos tener una relación con Dios. Entonces surge una pregunta: ¿podremos nosotros alcanzar la santidad por nosotros mismos? No. ¿Podemos cambiar esa relación rota con Dios por nosotros mismos? No podemos. Vamos a leer en la palabra del Señor Isaías 64:6. Una persona rápida que lo encuentre, con voz fuerte y que se ponga en pie. Isaías 64:6. Amén. Como viento. Aquí dice, si bien todos somos como suciedad, y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Aquí estamos viendo que lo que nosotros podamos ser, lo que nosotros podamos hacer para el Señor es ¿qué? Como trapos de inmundicia. ¿Y eso es bueno o es malo? Es malo. Entonces, nosotros por nuestros propios medios no podemos hacer nada. No podemos librarnos de esa suciedad que tenemos nosotros. El Señor bajo la ley pedía a los pecadores que hicieran un sacrificio, que cogieran un cordero y lo presentaran al sacerdote para que ese cordero muriera por los pecados de esa persona. Exigía ese sacrificio para ser santificados. Pero bajo la gracia, el Señor no nos está exigiendo, Él está proveyendo. Amén. Bajo la ley, el Señor proveyó un cordero limpio, santo, puro, sin mancha, que nos limpiara a nosotros del pecado. Por tanto, no es de nosotros. Hay una frase que se ha escuchado mucho, que suena muy bonita. Ustedes han escuchado una frase que dice: Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. ¿La han escuchado? Sí. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Amén? Pues no. Están equivocados. Suena bonito, suena bien, parece bíblico, pero no lo es. Es una palabra que pronunció una persona y que muchos se han dejado engañar por eso. Así que vamos a la palabra del Señor y vamos a ver de verdad el Señor qué dice en cuanto al pecador y al pecado. Vamos al Salmo 5 y vamos a leer los versículos 4 y 5. Amén. Salmo 5,
versículos 4 y 5. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Qué dice después? En este pasaje, ¿qué nos dice la palabra? Que aborrece a la maldad. ¿La maldad qué es? Lo malo. Por tanto, si Dios es bueno, es contrario a Dios. Por tanto, aborrece el pecado. Y dice, los que hacen iniquidad, los que lo hacen. Por tanto, Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Amén. Cambia la cosa. Cambia cuando escuchamos una frase a cuando vamos a la palabra del Señor. Pero Dios es bueno, como dicen, todo el tiempo. Y vamos al Salmo 7. Hoy vamos a mover un poquito la Biblia. Vamos al Salmo 7 y vamos a leer los versículos 11 y 12. Otro hermano rápido, que ya lo tenga. Dios es juez justo, y Dios estará airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Amén. Aquí vemos, el Señor es Dios justo, que está airado. ¿Está qué? Enfadado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Pero luego sigue el versículo 12. Y hay un sí. ¿Y ese sí qué es? Una condición. ¿Y cuál es esa condición? Si no se arrepiente. Y eso cambia la cosa. Dios aborrece al pecado, Dios aborrece al pecador, pero tiene misericordia del pecador que se arrepiente. Amén. Y ahí está la diferencia. Las personas que están en el mundo, que no conocen del Señor, que pecan, justifican su pecado. Esas personas pueden hacer cualquier fechoría, pueden haber matado muchas personas y siempre intentan justificar. No, yo lo hice por esto. No, yo lo hice porque mi creencia. No, siempre se intentan justificar. Mientras que nosotros, los que ya creímos en el Señor, los que ya aceptamos al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Que dice el versículo 12. Nosotros fallamos, nosotros pecamos, pero nosotros tenemos que ser temerosos de Dios. Y por tanto, tenemos que arrepentirnos de nuestras faltas. Y esa es la condición, que nosotros nos arrepintamos. Por eso, en eso es que tenemos que diferenciarnos. Una de las cosas que tenemos que diferenciarnos nosotros del mundo, en que nosotros tiene que haber ese arrepentimiento delante de Dios. Amén. Ahora ya vimos que la santidad, que nuestras mejores obras, nuestros mejores actos no pueden santificarnos, que nosotros por nosotros mismos no podemos. Entonces vamos a ver a través de quién somos santificados. ¿Por quién fuimos santificados nosotros? Amén. Ese es el tercer punto. Por Cristo hemos sido santificados. Como dije antes, la santidad de Dios es propia de Dios. Y nosotros no podemos santificarnos por nosotros mismos. Si vemos en la historia desde el principio, cuando estaba Dios en la creación, estaba Dios, Adán y Eva. Y tenían una relación, ¿cómo? ¿Cómo era esa relación? Cercana. Caminaban por el Edén. Aunque Adán y Eva estaban desnudos, ellos no lo percibían, no se avergonzaban de eso. Hasta que llegó el pecado. Y ahí se rompió la relación entre Dios y el hombre. Pero Dios, con el amor que Él nos tiene, el amor que tiene a su creación, siempre, en todo el transcurso de la historia de ese momento, ha procurado que el hombre vuelva y se acerque a Dios, que el hombre vuelva y se acerque a su Creador. Y ha buscado, ha ideado, ha instituido, como vemos en Levítico, normas, leyes, prohibiciones,
justamente para que el hombre no falle. Y ha mirado la forma de que si pecaba, si no cumplía con las leyes que Dios estipulaba, que cogieran un cordero y lo presentaran y no fueran nuevamente santificados. Dios siempre ha procurado. Pero el hombre, ¿qué pasa? El hombre sigue fallando. Y pecaba y cometía las cosas que veíamos ahí en Levíticos, hechicerías, adulterios, se acostaban con animales, todas esas cosas que pasaban en el pueblo de Dios en ese tiempo. Pero Dios, viendo eso y veía que el hombre pecaba, no había esa conciencia de pecado, sino que si pecaba ya cogía el cordero, iba y lo presentaba y ya está, ya se creía santificado. Dios fue consciente de la limitación que teníamos nosotros como hombres. Y por tanto, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Nuevamente buscó un cordero que quitara el pecado, que nos limpiara. Dios proveyó un medio para que nosotros los pecadores fuéramos santificados y nuevamente se cambiara esa relación entre nosotros y Dios. Vamos a Hebreos, vamos a leer en Hebreos 10 y vamos a leer desde el versículo 8 al 14. Hebreos 10, del 8 al 14. Cuando lo tienen, dicen amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según ¿qué? La ley. Y diciendo luego, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos ¿qué? Mediante la ofrenda de ¿quién? Del cuerpo de Cristo, hecha ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacrificios de los corderos que hacían los sacerdotes en la ley. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque una sola ofrenda hizo, ¿qué? Perfectos para siempre a los santificados. Vemos aquí el Señor está hablando y está diciendo que Él quita lo primero, que Él quita esos sacrificios que se hacían día tras día los sacerdotes. ¿Y qué? ¿Agradaban a Dios? No, no agradaban a Dios. Y vino el sacrificio de Cristo. ¿Y ese sacrificio de Cristo qué hizo? Nos hizo perfectos. Una vez y hasta que volviéramos a pecar. Una vez y para siempre. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Es decir, amén. Cristo nos ha limpiado. Cristo nos ha santificado. Nosotros no podíamos. Nosotros estábamos condenados a una muerte segura. Y Cristo ha venido a restaurar nuestra relación con Dios, a darnos una nueva vida. Yo lo quiero hacer de una manera simple. Voy a hacer un pequeño resumen. Quiero que los niños estén atentos, porque esta palabra también es para ellos. Nosotros estábamos sucios, estábamos embarrados. Y nosotros intentábamos limpiarnos. Y no podíamos. Dios es santo. Está limpio de pecado. Está reluciente. Y Dios no se va a mezclar con nosotros porque estamos sucios, porque estamos en pecado. Pero Él quiere tener una relación con nosotros. Quiere que nosotros seamos cercanos y que tengamos una relación de padre a hijo. Pero mientras estemos sucios, no vamos a poder tener esa relación. Y nosotros no podemos limpiarnos. Pero Dios
tiene la fórmula de limpiarnos. Dios quiere que nosotros estemos limpios y que nos presentemos limpios. ¿Y envió a quién? A Cristo. Cristo Jesús. Él tiene la fórmula para que nosotros podamos quitarnos toda esa suciedad que tenemos y quedar limpios. Dice la palabra del Señor que si estuviéramos rojos como la grana, seríamos limpios, blancos como la nieve. Cristo tiene la fórmula. Ahora nos corresponde a nosotros aceptar a Cristo. Permitir que Cristo venga a nuestras vidas y nos limpie. Y nos deje limpios totalmente. Si creemos en Él. Si creemos en nuestro corazón que Él puede hacerlo. ¿Ustedes creen que que Cristo puede limpiarnos? Que Cristo nos ha limpiado. Lo único que teníamos que hacer es, ¿qué? Creer en Él. Creer en Cristo. Creer en que Él con su sangre nos ha limpiado. Ustedes, los que están aquí, ¿cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos han aceptado al Señor en sus vidas? Por tanto, si Dios nos pide que creyéramos en Él y que Cristo nos haría santos, nos santificaría, les vuelvo y les hago la misma pregunta. ¿Cuántos de ustedes son santos? Levanten la mano. Se multiplicaron. Ya no eran 5, ahora son más. Amén. Nosotros, cuando creemos en Cristo, somos santos. Cristo nos santifica. Y tenemos que creerlo, porque Él lo ha prometido. Y el Señor cumple lo que promete. Ahora ya sabemos que nosotros somos santos, que el Señor nos ha santificado por su obra, por su misericordia, que nuestra relación con Dios, que antes estaba dañada, ahora ¿cómo está? Restaurada. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hemos visto que esa santidad proviene de Dios y que Dios nos ha santificado. Vamos a leer otra vez en la Biblia. Vamos a leer en 1 Corintios 6. Vamos a leer los versículos del 9 al 11. 1 Corintios 6. ¿Lo tenemos? ¿Quién lo quiere leer? Amén. Que vemos la palabra del Señor nuevamente, nos sigue hablando de esas actitudes del hombre que veíamos en Levíticos, que veíamos en Gálatas, ahora en Corintios también se lo dice. Los que eran idólatras, los que se echaban con varones, los borrachos. Y en el versículo 11 dice, ¿qué? Y estos eras algunos. ¿Es verdad o no? Y esto, no dice todo, pero alguna tendríamos. Dice, alguna, y esto erais algunos. Pero ya habéis sido santificados. Amén. Ya habemos sido santificados. Esto éramos algunos. ¿Y por qué dice algunos? Esto eres algunos. Lastimosamente los que aceptamos a Cristo lo éramos. Pero hay gente que todavía sigue viviendo en esta situación. Hay gente que todavía sigue viviendo en borracheras, en hechicerías. ¿De verdad? Lo vemos. En maldad, en cosas que no agradan a Dios. Y por eso dice que esto es a algunos. Porque solo los que aceptamos al Señor llegamos a ser santificados, como dice en su palabra. Incluso en el Nuevo Testamento, a los creyentes, a nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, ya
la palabra nos llama a nosotros santos. Podemos verlo en Efesios 1:1. ¿Qué dice en Efesios 1:1? ¿Cómo empieza? Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En Filipenses también lo podemos ver, en Filipenses 1:1, en Colosenses 1:2, nos llama a los creyentes santos. A la iglesia de Dios se nos llama santos. Porque, y ahora que somos santos, que está confirmado a través de la palabra del Señor, que nosotros somos santos, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué creen que debemos hacer nosotros? Vamos a Juan, vamos a mover un poquito la Biblia, a Juan 14, vamos a leer el versículo 6. Juan 14, 6. ¿Qué dice? ¿Todos pueden venir a mí? No. ¿Qué dice? Nadie viene al Padre sino a través de ¿quién? De Cristo. Y nuevamente enfatiza: nadie puede ver al Padre. Nadie. Solamente por Él. Cristo lo deja claro en ese pasaje. No importa cuánto ofrendes tú, no importa cuán bueno eres tú, no importa que tú vengas cada domingo a la iglesia, no importa nada de lo que tú hagas. Solo a través de Cristo tú podrás llegar al Padre. En Juan 3:16, que es un versículo muy conocido, que yo creo que no lo sabemos de memoria ya. ¿Cómo dice? ¿Por qué? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí ahora, cuando pasa de nadie, ahora dice todos. Y esto abre la puerta a todos. Y a su vez tira por el suelo alguna creencia que tienen algunos de que solo algunos escogidos, que hay algunos escogidos que llegarán. Pues este versículo lo desmiente, porque dice todos los que creen. Todos los que crean no se perderá, mas tenga vida eterna. Por tanto, si tú estás perdido, si tú sigues pecando, si tú has fallado, si tu relación está rota, está deteriorada con el Señor, vuélvete a los pies de Cristo. Cree en Cristo. O si nunca todavía sigues viviendo en tu vieja vida y no has querido aceptar a Cristo, es el momento. ¿Cuántos quieren tener una relación ideal con Dios? Amén. Dios también quiere que ustedes se acerquen a Él. Dios también quiere tener una relación cercana con ustedes. Por tanto, debemos aceptar a Cristo. Debemos dejar que Él nos limpie para poder tener esa relación que Dios quiere que nosotros tengamos. Si tú has creído en Cristo, si tú has aceptado al Señor, hemos visto que ya somos santos y que todos somos santos. Rodrigo, ¿tú sabes que tú eres santo? ¿Sí? Amén. ¿Qué más? Amanda, que te me esconde, ¿tú sabes que tú eres santa? Amén. ¿Sabemos que somos santos? Amén. Somos santos. Y ahora que sabemos que somos santos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir ahí a lo de las escayolas y que nos hagan una figura de escayola y que nos pongan velas y nos adoren. Somos santos, ¿no? No. Dios no quiere esa clase de santos. Dios quiere unos santos para Él. Que nos apartemos para servirle a Él. Para que nosotros podamos ser un instrumento en la obra de Dios. Y no lo digo yo. Vamos a la palabra nuevamente. Vamos a 2 de Timoteo 2,
Y vamos a leer el versículo 21. Segunda de Timoteo 2, versículo 21. Amén, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpiare de qué cosas, de las que ya vimos en Levíticos, en Gálatas, en Primera de Corintios. Si alguno se limpiara, ¿por nosotros medios? ¿Sí? Si alguno se limpiare, ¿a través de quién? De Cristo. Será instrumento para honra, santificado y útil para el Señor. Preparados, dispuestos para toda buena obra. Hugo, tú eres santo. ¿Tú quieres ser un instrumento útil para el Señor? Amén. Los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Son santos, apartados para el Señor. ¿Quieren ser un instrumento útil en las manos del Señor? ¿Sí? Amén. Dios quiere que todos nosotros, sus santos, seamos un instrumento útil en sus manos. Depende de nosotros. Nosotros ahora estamos limpios, estamos preparaditos. Ahora depende de nosotros mantenernos en esa situación, apartarnos de todas esas cosas. Si estamos blancos, una manchita se nota, incomoda. Por tanto, tenemos que cuidarnos de cualquier cosa que haya en nuestra vida, en nuestro entorno, que nos pueda manchar, que nos pueda ensuciar, que pueda llegar nuevamente el pecado en nosotros. Y si hay pecado en nosotros, la relación de nosotros con Dios se daña. Seremos separados, apartados de Él. Por tanto, yo, mientras esta semana preparaba este mensaje, el Señor me hablaba y me decía: ¿tú estás siendo instrumento útil en mis manos? ¿Sí? Yo vengo a la iglesia, vengo los lunes, los miércoles a preparar los seminarios. Tenemos que prepararnos nosotros también. Vengo a los estudios, preparo los mensajes, visitamos los hermanos con el discipulado hemorrojable. Y hay veces nos cuesta, es difícil, nos sentimos cansados. No va mucho tiempo que no pasamos en casa por cosas del trabajo también. Pero es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos ese instrumento útil. Y yo le decía: Señor, yo peco, yo fallo, hay veces me enfado, hay veces me siento cansado, hay veces quiero tirar la toalla. Pero todo lo que yo lo hago por amor a ti, quiero ser obediente. Y cuando me decía esto, que estamos llamados a ser un instrumento útil, yo digo: Señor, heme aquí. No puedo más. Si peco, si fallo, me arrepiento y pido perdón. Pero estoy aquí. Yo no quiero fallarte. Yo no quiero tener por poco ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. Tú me has limpiado, me has santificado. No quiero tener por poco eso que tú hiciste por mí. Por tanto, todo el tiempo que yo esté preparando prédicas, todo el tiempo que yo esté preparando seminarios, todo el tiempo que yo esté dedicando a la iglesia, será poco. No tenemos forma de nosotros, de nuestros medios, de llegar a pagar o a compensar esa obra que hizo
Cristo por nosotros en la cruz, y mucho menos el amor que ha tenido Dios para con nosotros. Cuando nosotros venimos justamente de ser estas cosas que leíamos antes, borrachos, idólatras, groseros. Por tanto, a nosotros ahora nos corresponde ser ese instrumento que Dios quiere que seamos nosotros. Dios quiere que hoy tú restaures tu relación con Él. Que tú, cada uno de ustedes, santos, se escudriñen su vida, como yo lo he hecho esta semana. Escudriñense. Miren qué hay en cada uno de ustedes que está interrumpiendo esa relación con Dios. ¿Qué hay en ustedes? ¿Qué actos? ¿Qué creencias? ¿Qué actitudes? ¿Qué pensamientos? O incluso, ¿qué personas están interrumpiendo esa relación de ustedes con Dios? ¿Qué les está generando esa mancha en su ser que está limpio? ¿Qué está haciendo que esa relación se dañe y que no sea como Dios quiere? Dios hoy quiere que nosotros, que cada uno de nosotros seamos conscientes, que en nuestra mente localicemos justamente eso que está dañando nuestra relación. ¿Y qué nos dice? Que seamos santos, que nos santifiquemos a través de Cristo, con el arrepentimiento, y que lleguemos a esa santidad que Él nos está pidiendo, que Él está proveyendo todos los medios para que nosotros tengamos. Por tanto, yo los invito a que se tomen un tiempo, si quieren estar de pie, si quieren estar sentados, arrodillados, que escudriñemos nuestra vida hoy. Escudriñemos qué hay en nosotros que está interrumpiendo esa santidad. Los niños, los jóvenes, los hombres, las mujeres, que está interrumpiendo tu santidad, que te está manchando hoy. Cuando lo tengamos identificado, que lo pongamos delante del Señor y que el Señor nos ayude a apartarlo de nuestra vida, a apartar ese pensamiento que venga a nuestra cabeza, apartar esa situación y que podamos acercarnos y presentarnos delante de Dios en una relación sincera y limpia. Amén. Tomémonos un tiempo para hablar con el Señor, para ponernos a cuentas hoy con el Señor, para que el Señor mismo nos muestre qué hay en nuestra vida y que nosotros, cuando restauremos nuestra relación con Dios, podamos decirle: Señor, heme aquí, yo quiero ser ese instrumento útil en tus manos. Amén. Vamos a orar. Si algún hermano se siente con carga en su vida, en su corazón, descansa en el Señor. Ábrele tu corazón en esta mañana al Señor. No salgas como llegaste. Dios quiere que tú hoy de aquí salgas limpio, salgas siendo santo, santificado y preparado para toda buena obra. Ábrele tu corazón al Señor en esta mañana. Permite que el Señor te limpie y te santifique. Gloria a ti, Señor.
Quiero darte gracias, Padre Celestial, por lo que tú has hecho en mi vida, Señor. for the things that you do. Gracias, Dios, por haber tenido misericordia de mí, Padre Celestial. Cuando yo estaba apartado de ti, Señor, de tus caminos, Dios. Yo reconozco, Señor, la necesidad que hay afuera. Yo reconozco que la gente a mi alrededor se está perdiendo, Señor. Señor, sé que yo puedo dar más, Padre Celestial, de mí. Límpiame, Señor. Quita de mí toda carga, toda cosa, Señor, que interrumpa mi relación contigo, Señor. Yo quiero ser ese instrumento útil en tus manos, Padre. Sé, Señor, y reconozco que solo no puedo, Señor. Por eso te entrego mi vida a ti, Padre Celestial, para que tú obres en ella, Señor. Para que tú me ayudes a ser de buen testimonio para mi familia, para mis amigos, para mis vecinos, mis compañeros de trabajo, Señor. Señor, que tú obres en mí, Padre Celestial, conforme a tu voluntad, Señor. Señor, yo quiero agradarte cada día, Señor. En cada momento, Padre. Te pongo mi vida, Señor, en tus manos, Dios. Life in your hands. Ayúdame, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor. Help my brothers. Tú conoces cada uno You know all the de situations ellos, of cada people. una de sus vidas, Señor. Tú conoces con lo que ellos luchan y batallan cada día, Señor. Obra en sus vidas también, Señor. Que ellos en esta mañana abran su corazón a ti, Padre Celestial, y permites que tú obres en cada uno de ellos, Señor, para que tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor, sea glorificado, Padre Celestial. Gracias, Dios, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Qué buena la palabra de hoy, ¿verdad?